La Revolución Francesa. Bueno, primero que todo, ¿qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa es un acontecimiento histórico de la humanidad que se basó en un movimiento social, ideológico y político que permitiría poner fin a la monarquía en Francia. Esta comenzaría con la formación de los derechos de los ciudadanos y la primera República Francesa, ya que en Francia lo que se hiciera una monarquía absoluta, es decir, el poder de Francia y de todo el reino estaba solamente en una persona que era el rey, que en su momento era el rey Luis XVI y María Antonieta. Los antecedentes que llevaron al pueblo francés a la revolución son muchos. Entre ellos, uno era que el pueblo se moría de hambre, había una desigualdad enorme entre las clases sociales y una gran crisis económica en Francia porque esta colaboró a Estados Unidos en la guerra de independencia contra Inglaterra y Francia quedó sin dinero en sus reservas. Bueno, es de esta forma que la Revolución Francesa se divide por etapas. Tenemos la etapa monárquica que va desde los Estados Generales de 1789, la Asamblea Nacional 1789, Asamblea Legislativa de 1791 a 1792, Asamblea Constituyente que va desde 1789 a 1791. Tenemos una etapa republicana que va desde la convención desde 1792 a 1795, el directorio de 1795 a 1799, el consulado de 1799 a 1804 y por último la etapa de la Revolución Francesa que fue el imperio. Bueno, la etapa monárquica que va desde 1789 a 1792 fue el estallido de la Revolución Francesa en junio de este mismo año de 1789 y va hasta el 21 de septiembre de 1792, fecha en que quedó abolida la monarquía. Los estados generales de 1789. Los estados generales eran una asamblea que se reunía en momentos de crisis y eran integrados por 1.200 diputados, entre ellos 300 eran del clero, 300 de la nobleza y 600 por el tercer estado. Cabe decir que el tercer estado propone que se haga un voto por cada persona, el cual el rey rechaza y entonces el tercer estado decide dejar esta asamblea y proclamar la asamblea general. Cabe decir que el tercer estado está conformado por los comerciantes y proclaman la Asamblea Nacional de 1789. La Asamblea Nacional se creó el 17 de junio de 1789 y fue la que marcó el estallido de la revolución. Esta da paso a la Asamblea Constituyente que va desde 1789 a 1791, donde el rey pierde su autoridad y la monarquía absoluta llegaba a su fin. En esta también se dan acontecimientos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se promulgó la Constitución de 1791 y la existencia de tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. También se presentó la huida del rey Luis XVI, pero este fue descubierto, detenido y encerrado. Luego de esto vemos la Asamblea Legislativa que va desde 1791 a 1792. Esta asamblea se mostró más hostil a la monarquía. Los principales acontecimientos que surgieron en ellas fueron la declaratoria de guerra de Francia ante Austria, el asalto a las Tullerías, que era donde estaba prisionero el rey Luis XVI, y hicieron que este tuviera una prisión absoluta. También aparecieron la aparición de los partidos, donde los fuldulenses eran los monárquicos, los girordinos eran los republicanos y los jacobinos eran de la izquierda radical. Luego de esto se dio la etapa republicana, que se inició con la abolición de la monarquía en 1792 y se extendió hasta 1804, en que Napoleón Bonaparte da el golpe de estado llamado el 18 de Brumario y se establece como dueño absoluto de Francia, siendo una etapa de transición de la república al imperio. En esta podemos ver la convención, que era una asamblea que decidió ejecutar al rey Luis XVI en la guillotina,
acto que simbolizó el fin de la monarquía y países como Gran Bretaña, Holanda, España, Austria y Prusia se unieron para acabar con la Revolución Francesa. Luego de esto estaba un paso al directorio. El directorio de enfrentar varios levantamientos tanto de monárquicos como de jacobinos para terminar con esta inestabilidad en Francia. En 1799, Napoleón Bonaparte encabezó el golpe de estado que derrocó al directorio, donde se apodera del gobierno y establece el consulado, que fue un gobierno de transición al imperio, y de esta forma, para muchos historiadores y etcétera, ese golpe de estado marcó el fin de la Revolución Francesa. El consulado está integrado por tres cónsules, impuso un régimen de gobierno centralizado y autoritario que estableció las relaciones con la Iglesia Católica, donde luego Napoleón decide suprimir el consulado y otro proclamarse emperador. Cabe decir que la Iglesia había tenido un problema en el reinado de Luis XVI, ya que la había puesto a pagar impuestos al Estado. La etapa imperial. La etapa imperial 1804 y hasta 1815, que se comprende desde el 18 de mayo de 1804, en que se establece el imperio, siendo proclamado Napoleón emperador por el Senado con el nombre Napoleón I, y dio un gran impulso en la actividad cultural, a la industria, al comercio, y proclamó sabias leyes, y soñó con hacer de Francia la primera nación del mundo.